Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a continuar con esta problemática que planteamos en esta primera unidad, que tiene que ver con esta compleja relación entre lo que podemos decir la teoría y la práctica, entre el conocimiento y la acción, eh, y entre la complejidad que se establece en el campo a través de los distintos actores que han intervenido a lo largo de la historia de la educación, de los sistemas educativos y los nuevos actores que van surgiendo a lo largo de los años o a lo largo de las décadas, ¿sí? Y en ese sentido vamos a trabajar con un texto que ya mencionamos, que es el de Daniel Feldman, Enseñanza y Escuela, que nos sirve para profundizar un poco lo que hemos estado trabajando, y a la vez nos parece que Feldman establece algunos contrapuntos que permiten dar cuenta de más profundamente de la complejidad en la cotidianidad de esta relación, ¿sí? Quizás esta es la mayor rasgo positivo que podemos ver en este texto, que podemos estar más de acuerdo o no con algunos de sus preceptos o en algunos de sus análisis o reflexiones, pero es interesante cómo se mete en el barro de lo que sucede en la realidad de esta trama y de esta interacción. Nosotros básicamente vamos a trabajar con el capítulo 4 de este libro, que se llama Conocimiento y Acción, ¿no? Que permite de alguna manera reflejar esta relación que pretendemos nosotros establecer entre el conocimiento, entre la producción del conocimiento y los ámbitos donde se produce esa producción, y en el campo de la ejecución, de la acción propiamente dicha, de la acción educativa frente a los estudiantes en una institución educativa determinada. Pero él marca claramente en la introducción algunos puntos o hilos que nos permiten desandar el camino que tratamos de trazar. Es lo que dice que, tratando de internarnos dentro del sistema educativo argentino, que él dice que hasta la primera mitad del siglo XX hay como cierta complementariedad, como cierta armonía entre el campo de, de producción del conocimiento y la educación propiamente dicha, ¿no? Dice que sugeriré, dice que hasta mitad del siglo XX se mantuvo en nuestro país, por cierto en un marco experimental y controvertido, una relación relativamente orgánica entre conocimiento educativo, enseñanza y crecimiento de los sistemas escolares. Y que a partir de ese momento, sobre todo en la década del 60, del 70, con la aparición de estos nuevos actores formados en ámbitos universitarios y académicos, esta suerte de profesionalización, de especialización y una suerte de separación de este campo de la acción y el campo de la acción propiamente dicha, y que esto ha traído complejidades y dificultades que es preciso por lo menos considerar con detención, ¿sí? Feldman tiene también, enfatiza algo que suele ser olvidado y que es importante siempre tener en cuenta, ¿no? Que la enseñanza que se plantea no es una enseñanza artesanal o de interacción individual, sino que el desafío que se plantea es justamente porque es una educación, una enseñanza a gran escala. Y toda gran escala, cuando se plantean las cosas en una gran escala, no es lo mismo que en un grupo reducido o en grupos singulares, ¿sí? Eso se trata de siempre tenerlo en claro. No estamos hablando de una enseñanza uno a uno, estamos haciendo una enseñanza masiva.
Eh, Siempre recuerdo la ironía de Nietzsche en algún momento que decía una frase, algo así como que la educación, los sistemas educativos son como los grandes comedores. No se puede hacer otra cosa que una comida mediocre. ¿Sí? Una cosa es tener un restaurante con 3 mesas y hacer una comida súper especializada, un plato, que tener un gran comedor que tenés que darle de comer a 400 personas. Esto indudablemente hay que analizarlos y tenerlo en cuenta. Bien, y ahora sí, para internarnos ya en el capítulo 4, recordamos que este capítulo lo inicia con esa obra teatral, esa metáfora de la obra teatral que les señalé en la clase anterior, en la cual aparecen como 3 espacios que representan a 3 sectores, ¿no? Los bastidores, que sería donde se produce el conocimiento, estos especialistas, estos académicos que teorizan sobre la educación, y por otro lado los actores, que son los docentes, los profesores, que deben llevar a cabo esa obra, y por último el lugar donde ven la obra, que serían los estudiantes, la platea, que también plantea sus distintas espacios e intereses, ¿no? Y cómo esa relación entre esos 3 espacios deriva en escenas diferentes, ¿no? Por un lado, señalaba una primera escena donde desde Bambalinas le dicen lo que tienen que hacer, le dicen el texto, el guión, pero los profesores no pueden escucharlo directamente, están tan preocupados por atender al público, a la platea, que se les hace muy imposible dar cuenta del texto que le están dando los especialistas. Y por otro lado, entonces se rigen por la tradición, por lo que han hecho siempre, por lo que en ese momento les sale como de manera improvisada y prácticamente irreflexiva. Por otro lado, una segunda escena posible sería esta de que el texto desde Bambalinas es dicho de forma clara y pausada, en latín culto, pero evidentemente los que están en la obra, los profesores que deben dar la obra, no conocen ese lenguaje, hablan en otro lenguaje, el lenguaje romance, dice. Y entonces no entienden lo que se lo dice. Intentan representar algo de lo que le están diciendo, pero hay una imposibilidad de comprenderlo. Inclusive a veces hay una queja, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿de qué me estás hablando? Yo estoy acá haciendo el trabajo y vos me estás hablando en lengua culta, en latín. Otra escena podría ser que en Bambalinas el texto se cambia constantemente. De manera abstracta, se le pone efectos especiales, se habla de las nuevas tendencias del arte dramático, y bueno, ahí se produce que algunos de los actores tratan de seguir y se adhieren a estas nuevas modas, otros no, y lo que sucede es un pastiche medio incoherente y nada sistematizado. Y vuelvo a decir lo que un poco le decía el otro día, ¿no? La otra vez, en la otra clase, se produce una suerte de problemática, interacción y tensión entre estos distintos actores, ¿no? Relaciones a veces de paridad o de cierta simetría, muchas otras veces de asimetría, en los cuales algunos de los actores se constituyen como dominantes,
o en una escala jerárquica superior, porque portan el saber. Y esto tiene que ver con esta etapa de la cual hablaba Feldman, de la segunda mitad del siglo XX, donde aparece este cuerpo de especialistas y de profesionales, que no es un fenómeno reducido al campo de la educación, sino a todo el campo de la política y del gobierno, ¿sí? Es en ese momento donde los gobiernos comienzan a proveerse de cuerpos especializados en las distintas áreas, que a través de una acción, un conocimiento riguroso, puesto como científico, con objetivos claros, con una mirada instrumental muy poderosa, van obteniendo cuotas de poder creciente. Y esto, indudablemente, en el caso de la educación, va generando una grieta, un hiato muy profundo entre el lugar donde se produce el conocimiento y el lugar donde se actúa. ¿Sí? El conocimiento, por un lado, las tradiciones, por otro, van componiendo distintas escenas en las cuales se va actuando y se va combinando de una u otra manera, de manera bastante compleja e intrincada, ¿no? Hay como unas nuevas formas de control y gobierno de las escuelas, ¿sí? Piensa en el sistema educativo argentino, primero muy centralizado, muy vertical, muy homogeneizado desde la acción del gobierno, a unas aperturas de otros actores que van generando otro tipo de intercambios con esta profesionalización y esta academización, esta suerte de especialistas teóricos de la educación que van generando nuevas maneras de gobierno y de poder en los sistemas educativos. ¿Sí? Van apareciendo además, por ejemplo, formas en las cuales estos especialistas van teniendo cada vez más poder. Por otro lado, se va dando también otro tipo de responsabilidades a las mismas escuelas. Empiezan a surgir estas propuestas de autonomía de las instituciones educativas, de la necesidad de que produzcan sus propios proyectos educativos. Aparece el proyecto educativo institucional. Acá en la capital ahora, por ejemplo, tenemos el PE, el proyecto escuela. Todas cuestiones que remitían, decirle muchas veces a discursos progresistas que pretendían generar en las mismas comunidades, en los mismos actores, docentes, escuelas, márgenes de libertad, y que no hubiera una verticalidad y homogeneización tan grande que venía desde los órganos gubernamentales. Pero también esta suerte de autonomía exigida por estos campos progresistas también fue un lugar donde todo el pensamiento neoliberal recurrió para desresponsabilizar de alguna manera lo que competía al gobierno, y de alguna manera responsabilizar a las instituciones por sus acciones, por sus logros o por sus fracasos. Estas palabras que fueron apareciendo en la década del 90, sobre todo sobre el empoderamiento, la accountability, que tenía que ver con esto, con hacerse cargo, con tener márgenes de responsabilidad más crecientes, que a veces tienen un tinte positivo y de autonomía y de libertad de los actores, y de singularización de
de las instituciones, en cuanto a que cada institución no deja de ser un mundo, ¿no? Puede haber rasgos que los hagan tener ciertos parecidos, pero también cada comunidad escolar tiene sus propias singularidades a las cuales también hay que atender, ¿no es cierto? Entonces se va marcando esta suerte de afuera y adentro, ¿sí? El afuera, esta suerte de especialistas que ven a la escuela, pero la ven desde afuera, ¿sí? Y construyen el objeto escuela o el campo escuela de una determinada manera. Y claramente el adentro, que es el que tiene que actuar en la realidad, que tiene otra mirada, porque no está mirando desde afuera, sino está mirando desde adentro, y no solo eso, sino que también tiene que actuar sobre esa realidad. Lo que señala Feldman es que pensar en términos de un adentro y de un afuera, un enfoque desde el afuera de la educación y un enfoque desde el interior, desde las prácticas, puede resultar a interpretarse como una mirada reduccionista de una realidad más compleja. Lo que señala también es que teniendo en cuenta esto de no caer en simplificaciones de realidades complejas, también es cierto que todo conocimiento de alguna manera comprende algún tipo de metáfora, de simplificación de la realidad. Pensar así en forma binaria, puede ser un reduccionismo, pero a la vez, si lo hacemos bien, puede ayudar a pensar esta situación. Él dice, tomando una frase de un pedagogo muy famoso, Egan, dice: no podemos pensar sin reduccionismo. ¿Esto qué quiere decir? Pensar siempre de alguna manera implica una esquematización de un mundo mucho más complejo, ¿no? De la misma manera no podemos pensar sino con estereotipos. El truco consiste en reducir y estereotipar de maneras que ayuden a esclarecer y no al contrario, ¿no? Este es un delgado límite entre un conocimiento que siempre va a ser esquemático, que siempre de alguna manera va a hacer tipologías que de alguna manera estereotipan, pero a la vez pueden ser modelos que nos ayudan a pensar estas realidades. Acá, esto es que se está jugando acá en el tema de la producción del conocimiento y la acción misma. Siempre tenemos que pensar, lo que se está pensando es en función de una crítica fuerte a la acción irreflexiva, a la acción que no se piensa a sí misma. Cuando el docente se convierte en un mero operador, un operario, un actor que no piensa sobre sus prácticas, como un autómata, hay un alguien que puede ser un gobierno, una política educativa, un currículum, un cuerpo de especialistas, académicos o la misma tradición, las que nos hagan actuar irreflexivamente. Esto se ve mucho en el campo de la educativa y no nos permite reflexionar sobre las acciones. Y además, en un campo social, cultural y educativo que se va modificando, que es dinámico, que va cambiando, y si nosotros no pensamos sobre sus prácticas, que por ahí tuvieron algún sentido en alguna época, y que quizás en estos momentos es hora de replantearlas. Tocamos en la clase pasada temas de género, pero podríamos tocar temas de todo tipo, en términos de identidades, supónganse, para poner hechos concretos, ¿no? El hecho de que en toda escuela primaria haya todo un ritual que tenga que ver con un ordenamiento en hileras para ver cómo se iza o cómo se arría la bandera nacional y el recitado de alguna canción, o más allá de que
que se puede haber ayornado un poco eso, responde, si uno lo analiza desde el punto de vista histórico, a fundamentaciones que tenían que ver con la conformación de una identidad nacional, con un país que cuando nace el sistema educativo argentino, con una inmigración muy fuerte, entonces había esta intención del Estado de conformar una idea de argentinidad, y le parecía que el sistema educativo podía colaborar en ese sentido. Eso quizás ahora podría replantearse o podría ser repensado. En el campo de la educación física podemos también hallar muchos de estos elementos para analizar. A partir de la década del 50-60, sobre todo el deporte, sin duda se ha erigido como un referente principalísimo en las clases de educación física. Y a veces se lleva a no repensar si no hay otras acciones, si no hay otras formas de actuar lúdicamente, corporalmente, desde otros objetivos, de otros términos, y no tomando como referente, como modelo siempre esencial el deporte. La competencia, por ejemplo, no podemos, si se pueden hallar ciertas formas lúdicas o motrices de participar en acciones cooperativas, solidarias y no siempre agonísticas. Son todas ideas que llevan a pensar esto de la necesidad de docentes que reflexionen sobre sus prácticas. En este sentido, Feldman va a plantear, por un lado, esta idea que ya tiene bastantes años, de los cuales se está hablando, que es la investigación-acción o el profesor-investigador. Cuáles son las cuestiones que cabría analizar en ese sentido. Por otro lado, en esta investigación-acción, cuáles son en esta trama de investigación-acción, cuáles son las relaciones que se pueden establecer entre el campo de la práctica, o el docente o el profesor, y los profesores académicos o los especialistas que trabajarían en estas acciones. Y por último, hacer un análisis de las condiciones socioeducativas concretas y específicas de la realidad de nuestro país. Dice Feldman, la investigación-acción constituyó un avanzado intento para mejorar la eficacia práctica de la acción educativa y las autocomprensiones de los practicantes. Esta idea de el profesor que reflexiona sobre sus prácticas, ¿sí? Que no actúa como un autómata, ¿no? Yo suelo traer a escena un cuento en el cual me parece que grafica bastante esta problemática. Se lo voy a intentar relatar. Una chica va con su madre y que su madre le quiere enseñar a cocinar colita de cuadril a la cacerola, ¿sí? La madre comienza a explicarle los distintos pasos que tiene que dar, y lo primero que le dice es, bueno, lo primero que tenés que hacer es la puntita de la colita de cuadril, la tenés que cortar, ¿sí? Sacársela, cortar para poner en la cacerola. La hija, que podríamos catalogarla como reflexiva, no se queda simplemente con lo que le dicen, que vendría representando la tradición o el conocimiento de una afuera, y pregunta por qué. ¿Por qué? ¿Para qué lo tiene que cortar? La madre le dice, no sé, no me preguntes eso, a mí me lo enseñó mi mamá, tu abuela, y yo lo hago así. Ahí vemos la otra cara, ¿no? Donde está esa persona que le dijeron algo y la hace mecánicamente, por tradición, de manera estereotipada, lo hace. Esta chica no se queda
con esa respuesta no la satisface y va a ver a su abuela y le pregunta: abuela, escúchame, tengo una duda. Eh, ¿Por qué hay que cortar la punta de la colita de cuadril para hacer colita de cuadril a la cacerola? Y la abuela le dice: no, no, en realidad yo tenía que cortar la punta de la colita de cuadril porque, no, porque tenía una cacerola chica y no me entraba. Ahí me parece que se puede ver claramente esta posibilidad o no de reflexionar sobre las cosas que se hacen, de tratar de buscar líneas de comprensión de por qué hacemos, no que las cosas se hacen porque viene un mandato o me llueven o hay una suerte de mandato divino que lo prescribe, sino que trato de comprender las acciones que tienen. Y por otro lado, también tiene que ver con, ahí primero hay una actitud de tratar de ver la genealogía, o sea, la comprensión histórica de ciertas prácticas. No se queda con la tradición, ese ritual que a veces pasa que, como el izamiento de la bandera, es un ritual que a veces se vacía de contenido, porque en realidad al final ya no se sabe por qué se hace mecánicamente, ¿sí? Y todos estamos dormidos esperando que se hice la bandera, pero porque se la quitó de contenido, y quizás esta posibilidad de rastrear históricamente por qué había que cortar la colita de cuadril remite a eso. Y por otro lado, me parece que también es interesante pensarlo en términos de pensar las singularidades de las situaciones concretas. Es decir, la abuela había una situación concreta que era tener una cacerola chica, y con eso, esa situación la obligaba a hacerlo de esa manera. La nieta se da cuenta que su situación singular puede ser distinta, teniendo una cacerola más grande. No necesariamente la debe cortar. Bien, saliendo de este apartadito, de este comentario que me parece que puede servir a entender, metemos de nuevo con el texto de Feldman. Cuando él habla de la investigación-acción, él habla como que de tres aspectos que hay que considerar. Por un lado, lo que es la imagen de buena enseñanza y la naturaleza de las prácticas. Ese sería un primer aspecto. ¿Cuál es la relación entre lo que se considera una buena enseñanza y la naturaleza de las prácticas, la comprensión de la naturaleza de las prácticas, ¿no? Por otro lado, un segundo aspecto a considerar en esta investigación-acción tiene que ver con las diferentes posibilidades de relación que se dan o que se pueden dar entre la teoría educativa, la teoría de la educación, los especialistas y los profesores que están actuando. Y por último, como dijimos antes, tener en cuenta el contexto socioeducativo particular de la Argentina. Yendo al primer aspecto, esto de la naturaleza de las prácticas y lo que se considera como buena enseñanza, ahí podemos, si bien están muy relacionados los dos, es necesario por ahí analíticamente hacer algún tipo de distinción, porque comprender la naturaleza de las prácticas implica un trabajo descriptivo, comprensivo, explicativo del fenómeno práctico. Y en cambio, lo que se considere buena enseñanza es del orden de lo normativo, del orden de lo valorativo, ¿sí? Y ahí es donde se imbrican, pero a la vez se diferencian, y uno tendría que ver qué está primero. Es necesario, digamos, primero conocer la naturaleza de la práctica educativa, o sea, esta descripción, esta comprensión, para luego tratar de establecer lo que es una buena enseñanza, o es al revés. A partir de que yo determino las valoraciones de lo que debe ser una buena enseñanza, puedo establecer
la manera en que percibo la naturaleza de la misma. Dice Feldman, esta es buena enseñanza porque se adecua a la naturaleza de la práctica educativa, o esa naturaleza es percibida y construida de un modo adecuado con los valores que sustentan la buena enseñanza. ¿Sí? ¿Dónde me paro primero? A ver qué considero valorativamente que es bueno para poder percibir la naturaleza de la práctica y tratar de establecerla, o es al revés, a partir del conocimiento yo puedo establecer la buena. Lo cierto es que ahí hay una complejidad que es necesario considerar, pero siempre detrás de esto hay un proceso de autorreflexión que está jugando en esto que nosotros decimos que es una enseñanza moralmente buena, ¿sí? Moralmente en el sentido de que hay una valoración. Y aquí es donde vale la pena, como señala Fenstermacher, distinguir entre una buena enseñanza y una enseñanza exitosa. ¿Sí? Yo puedo ser exitoso en enseñar algo y desde el punto de vista valorativo puedo decir que no es una buena enseñanza. Es decir, yo puedo lograr que mis estudiantes aprendan algo desde el miedo, desde el temor al castigo, desde la obediencia, y no como un proceso de realmente compromiso con el aprendizaje que están llevando a cabo. Lo cierto es que esta mirada del profesor investigador, de investigación-acción, remite a principios del siglo XX y un montón de corrientes progresistas que hacían una crítica a la enseñanza tradicional por ser muy mecanicista, dirigista, poco comprensiva, mecánica, y está pensando, o podemos seguir las líneas de un profesor, por un lado, naturalista, en el sentido que está mirando cómo se va dando el desarrollo, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que tiene que ver la psicología del desarrollo del niño, poniendo énfasis en el niño, la centralidad de la escena educativa en el niño y en sus procesos de desarrollo. También esta idea del profesor artista, ¿no? Del profesor artesano, este profesor que sabedor de un oficio, de un arte, con un espíritu no de obrero especializado u operario, sino de una persona con creatividad, con un espíritu abierto, con espontaneidad y con la suficiente sensibilidad para visualizar las problemáticas que se van dando en la práctica. Y por otro lado, el profesor como investigador, ¿sí? Otra vez, el profesor que está partiendo de la experiencia, ¿sí? La experiencia, no la mera transmisión, como un concepto fundamental. Ahí aparece un personaje principalísimo en esto de la valorización de la experiencia, que es John Dewey, ¿no? John Dewey es un pedagogo, filósofo estadounidense de principios del siglo, que sigue la línea de lo que se llama de la línea filosófica del pragmatismo, y donde claramente está pensando por un lado en un ejercicio de la escuela como propulsora de una sociedad democrática. En ese sentido pone mucho énfasis en el niño viviendo la experiencia, ¿no? Las cosas se aprenden no porque el niño no es una tabula rasa que va a recibir
la enseñanza, sino que es un sujeto activo que va a construir a través de la experiencia sus conocimientos. Y de alguna manera el docente, por un lado, lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que el niño o el sujeto que es educado vaya teniendo las experiencias que le den las herramientas para sus genuinos y sólidos aprendizajes, ¿sí? Una crítica fuerte a la enseñanza memorística, a la enseñanza de contenidos no significativos, sino una educación muy relacionada con preparar al niño para la sociedad, para la democracia, para la participación, y promotor de sus propias experiencias, ¿no es cierto? Y por otro lado, una idea de un profesor investigador, en el sentido prácticamente de la investigación científica, ¿no? Para establecer un esquema muy simple, visualizar un campo problemático, un problema, establecer a partir de ahí algunas hipótesis, verificar si esas hipótesis verificar si se validan esas hipótesis a través de la experiencia y poder a partir de ahí generar las mejores prácticas para esas situaciones. O sea que la investigación y la acción están profundamente imbricadas con la acción y con la comprensión. Dice, podría ser un rasgo recurrente señalar que la teoría educativa debe proporcionar una base para la acción y no solo para la comprensión. ¿Sí? Acá, otra vez, lo activo, ¿no? Está bien, hay que comprender, pero comprender para actuar. Me remite esto a lo que decía Marx, ¿no? No se trata solo de comprender, sino de transformar. Y entonces también hay una mirada que rompe un poco con el tradicionalismo y que busca siempre estar generando procesos de transformación o procesos, podríamos decir, Dewey no lo plantea así, pero procesos emancipatorios, podríamos decir, de las teorías críticas. Dice también Feldman, investigación-acción expresa la interfase entre la investigación académica profesional y el conocimiento desarrollado en ámbitos prácticos. La investigación-acción constituye, según John Eliot, otro autor, una forma unificada de reflexión práctica centrada en los casos concretos en los que los profesores están involucrados. Es decir, no hay un pensamiento teórico abstracto, sino un pensamiento sobre situaciones concretas, sobre prácticas concretas. Por eso estas teorías de la educación, estas ciencias de la educación, que se ponen a pensar la educación por fuera, sin tener en cuenta las situaciones concretas en las que se desarrolla el acto educativo, se quedan como vaciadas de contenido. Bourdieu suele decir una frase que a mí me resulta significativa, que dice: la teoría sin empiria, es decir, sin la experiencia, sin la práctica, está vacía. Y la empiria sin teoría es ciega. O sea, yo necesito, aunque no lo tenga claramente razonado de forma explícita, pero siempre detrás de toda práctica, de toda acción, de toda empiria, hay una teoría subyacente atrás, ¿sí? Hay algo que está sustentando esa acción. El problema es cuando yo no tengo conciencia de cuál es la teoría, que me puede llevar a graves problemas, ¿sí? Yo tengo que entender que detrás de todo lo que yo hago hay algo que está atrás. Cuanto más consciente sea y más comprenda yo por qué hago lo que hago,
bueno, es posible que mis prácticas sean más potentes, digamos, ¿sí? Yo no ser la causa de lo que pasa, sino causarla yo a través de mi reflexión y mi autocomprensión. Por eso va este Eliot, del cual ya citó Feldman, nos habla de la necesidad en la investigación actual, en la investigación-acción, de lograr una fusión de intereses, ¿sí? Fusión de horizontes, fusión de intereses, un lugar en donde puedan interseccionarse, intercambiarse, unirse estos dos campos que miran de distintos lugares. Pero bueno, la idea es, desde la investigación, buscar un lugar de encuentro, fusión de horizontes, ¿sí? Dice, cuando se propone el uso de estrategias de investigación-acción, hay dos aspectos básicos que se espera mejorar mediante el proceso de investigación. La primera es el tema de clarificar la base de conocimiento mediante la cual se dirige la práctica. Es decir, como dijimos antes, comprender por qué voy a hacer esto que voy a hacer, ¿sí? Si yo para un caso concreto, si yo voy a planificar mi año de educación física en una escuela con un determinado grado, si yo voy a dedicar el 80% a los deportes competitivos o alguna, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sí? Y no porque se hace así, porque lo he vivido como alumno, porque eso es lo que se hace, sino que cuál es la teoría y la idea de buena enseñanza que yo estoy promoviendo detrás de eso. Cuanto más comprenda eso, mi tarea me parece mucho más válida y más potente. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que es necesario poner a prueba la validez de la propuesta pedagógica completa. O sea, como dijimos antes, no se trata solo de comprender, sino después de validar en la práctica, en la aplicación de la práctica, si eso tiene validez, ¿sí? Voy a poner un ejemplo futbolístico aquí, ¿no? Uno podría decir que el uso de la tecnología en los arbitrajes del fútbol, si uno lo mira desde el punto de vista de la teoría, teniendo en cuenta los elementos o las variables que yo puedo tener en el campo de la teoría, puedo decir que evidentemente los avances tecnológicos me permitirían a mí un grado de justicia mucho mayor que los que habilitaba el ojo humano. Sin embargo, lo que se ve que en la práctica concreta de la utilización del VAR en el fútbol, se va toda la complejidad de las situaciones concretas que hacen un poco replantear la validez de esa hipótesis que en principio la teoría había determinado. Dice luego Feldman, la justificación de las acciones educativas no solo depende de nuestros valores, sino también de nuestra comprensión de los hechos pertinentes, de los contextos importantes, las características concretas, el medio y las demandas contrapuestas apreciadas en una determinada coyuntura. El examen reflexivo de nuestras prácticas educativas suscita inevitablemente cuestiones sobre nuestro conocimiento descriptivo de las situaciones educativas generales y concretas. Por tanto, parece que otra tarea importante del formador de profesores consiste en estimular el examen y el diálogo sobre cómo influyen nuestras visiones descriptivas de los niños, las escuelas y la comunidad en general en nuestras acciones educativas. Esto tiene que ver un poco con, por un lado, percibir todas las variables que entran en cuenta en una situación educativa, ¿sí? que son muchas y que en su interacción le dan toda la complejidad que tiene. No se puede hacer un análisis unicausal, sino que es multicausal, y esa multicausalidad es la que le da
su complejidad. Y por otro lado, y ya quizás ingresando también en el segundo aspecto que marca Feldman, el papel del profesor, del formador, del profesor académico, cómo poder invitar, convocar, no desde una posición de poderío o de mayor saber, convocarlo a que el profesor repiense sus prácticas, eh, repiense su mirada de los niños, de la escuela, de la comunidad, y a partir de esa autorreflexión poder propiciar nuevas prácticas, nuevos replanteos y una acción educativa cada vez más consciente y comprensiva, ¿sí? Festermacher, del cual hablamos antes, es el que ha propiciado también hace muchos años esta idea de investigación sobre la práctica y en este caso él marca, ¿no?, que el investigador profesional es quien puede ayudar al profesor a revisar las premisas de sus razonamientos prácticos. Y cuanto más se estimula el ejercicio de reflexión y en la medida que esto se puede hacer de manera pública y no encerrado, cada profesor, investigador, propiciando su propio ejercicio reflexivo, sino tratar de establecer los espacios institucionales para que esta práctica reflexiva se hace de manera colectiva, puede ser que tenga mucha más potencia y validez. Entonces esta idea de comprender profundamente, analizar para comprender, la autorreflexión y comprender para actuar. Esta idea de, otra vez, de experiencia, esta idea como de laboratorio, de investigación. En ese sentido dice, se asimila mejor aquello que el individuo realiza por sus propios esfuerzos y en un contexto de problemas asumidos como propios, porque sólo así las bases previas de conocimiento y las nuevas proposiciones se relacionan activamente en función de la búsqueda personal de una solución. ¿Sí? La experiencia, generar las condiciones para la experiencia, hacen que se propicien los genuinos y consolidados aprendizajes. Ahora bien, este proceso de reflexión de las prácticas del profesor investigador, de la investigación-acción, para algunos puede quedarse en términos muy superficiales o de simple aceptación de lo tradicional y de lo que siempre se hizo, si no se inscribe o si no se recurre a una teoría crítica que de alguna manera ilumine y cuestione ciertas cuestiones estructurales que a una persona que está dentro de una matrix, de un paradigma, le cuesta visualizar. ¿Cómo hacemos si estamos metidos en una vorágine y en una tradición que nos ha constituido también como sujetos y que nos ha hecho mirar la realidad de una determinada manera? ¿Cómo hacer para poder establecer una teoría crítica al respecto? Y aquí queda esto, ¿no? De alguna manera por ahí pensar la reflexión en dos sentidos. En un sentido es como una estrategia de desarrollo profesional para mejorar las prácticas, para ser más eficiente en las intervenciones que tengamos. Y por otro lado, puede utilizarse ya más metido en el tema de las teorías críticas como un lugar de contrapoder, de resistencia, de cuestionamiento del statu quo. Esto implica ciertos supuestos ideológicos, normativos, emancipatorios que direccionan lo que se considera como bueno y estimulante que se proponga, ¿sí? Y por otro lado, como último aspecto en esto de la investigación-acción, Feldman invita a pensar el contexto
el contexto socioeducativo o sociohistórico en donde se enmarca, ¿no? Y ahí, bueno, indudablemente hay un autor inglés, Stenhouse, que es uno de los que ha propiciado más esto del profesor investigador, de la autonomía de las instituciones y de los profesores en la elaboración de los currículum, de los proyectos institucionales. Pero también hay que ver, dice Feldman, que el sistema educativo inglés tiene una tradición de mayor libertad y mayor autonomía de las instituciones y de las regiones. No tiene una historia tan centralista, tan dirigida de manera vertical como es el sistema educativo argentino. Y entonces esta condición sociohistórica hay que pensarla para comprender mejor las diferencias concretas que se dan en dos marcos históricos diferentes. Y por otro lado, lo que plantea Feldman es, en esta fusión de horizontes que dijimos entre estos grupos especializados, en este observador participante, que sería el especializado, que observa desde un lugar de la afuera las situaciones prácticas que se están dando, ¿cómo se da esa relación? Si es una relación que por ahí lo que hace es restarle poder, por un lado, a los gobiernos, pero también a los profesores. Pongan en una situación de dominio, de mayor poder, este grupo de especialistas y de profesionales que desde su posición de observador participante podría ser que se posicionaran en un lugar del saber, en un lugar de jerarquía. Lo que se corre el peligro aquí justamente es de una suerte de colonización. O sea, si bien por un lado pareciera haber como una revalorización de la práctica y del practicante, del docente que está en acción en la tarea educativa, esta irrupción de este observador participante en el mundo de las prácticas podría ubicarlo en un lugar de superioridad, de mayor jerarquía, ¿no? Dice, sin embargo, y de manera simultánea también puede servir como vía para la colonización del terreno escolar por parte de los investigadores profesionales. En buena medida ellos constituyen el parámetro de la investigación que forma un polo del par. Y ahí es donde esa fusión de horizontes que planteaba Eliot en términos de cierta simetría y de comunicación entre pares puede devenir por una mayor capacidad de razonamiento teórico, del manejo simbólico, del manejo del lenguaje, puede devenir en una suerte de otra vez de que la teoría termine subsumiendo al campo de la práctica a un lugar de inferiorización al cual por lo menos habría que tener cuidado. Feldman es bastante reacio a pensar que esta irrupción de estos pedagogos, de estos especialistas, haya mejorado las intervenciones en las escuelas, y si bien no descarta esta posibilidad, hace esta serie de análisis a los que creo que hay que atender con mucha profundidad, sin dejar de valorar esta idea que se promueve a través del profesor investigador, de la investigadora acción, que me parece, en este caso personalmente, que es absolutamente válida. En el campo de la educación física pasa mucho esto de una cierta propensión a una práctica irreflexiva, a un no pensar las prácticas, a no pensar los fines que perseguimos a través de las prácticas que proponemos, y esta posibilidad de reflexión
ya sea de manera individual, ya sea de manera colectiva, mucho más interesante, o ya sea con la intervención de observadores participantes dentro del campo teórico, sigue siendo una cuestión bastante interesante. En otro de los subtítulos de este capítulo 4, que lleva por nombre Conocimiento y contextos de actuación, sigue analizando y reflexionando cada vez más profundamente en esta relación entre teoría y práctica, y en estos dos ámbitos de producción de estos dos grandes momentos, que sería el campo de los grupos académicos y el de los profesores, ¿no? Esto que hablamos del afuera y del adentro. Y lo que dice Feldman es que evidentemente hay intereses que no son los mismos, y hay perspectivas y miradas diferentes. Hay dos mundos diferentes que se están viendo, porque también hay intereses también que no son los mismos. Los grupos académicos tratan de analizar los problemas educativos con la linterna, dice Feldman, o sea, como es iluminado a partir de las teorías, de las distintas teorías que sostienen. Y es interesante pensar no las teorías como un sistema, un modelo que permite verlo todo, sino que toda teoría deja cosas sin ver. Toda teoría de alguna manera permite iluminar ciertas zonas y dejar oscurecidas otras, ¿no? Hay autores que hablan de zonas inciertas, zonas que no pueden ser visualizadas, categorías residuales le llaman, que toda teoría tiene, ¿sí? No hay una teoría que pueda verlo todo. Y por otro lado, quieras o no, hay un mirar desde la afuera. En cambio el profesor no mira hacia la educación. El profesor está dentro. El profesor no mira hacia, sino actúa desde ahí, desde dentro. Y desde dentro implica pensarlo en términos de complejidad. Todo una multiplicidad de elementos, de factores, están imbricados y jugando con cada uno desde su manera e interrelacionándose, y hay que dar una efectiva respuesta hacia ese momento específico y singular. Necesitan luz, dice, cuanta más y más variada mejor. Lo que no pueden ver se constituye enseguida en un obstáculo, en un ruido que determina cierta complejidad, ¿sí? No hay una relación que sea equivalente entre este mundo académico y en este mundo práctico. En este sentido hay que entender a este mundo de la práctica como un mundo específico, diferente, que no puede ser visualizado como una huella deformada, en términos como decía Platón, ¿no? Platón hablaba de estos dos mundos, el mundo de la idea perfecta, y el mundo de lo sensible, que sería este mundo imperfecto, este mundo de las apariencias, y lo que uno tenía que tratar es tratar de acercarse lo más posible a esa esencia, a esa idea de la perfección y la verdad. Lo cierto que esta mirada en el campo está bien discutida, y no podemos hablar de un mundo imperfecto. Es el mundo como es. El mundo como es complejo, es imperfecto, y uno va tratando de abordarlo y de dar respuestas en el mundo de la docencia, porque está metido ahí, tiene que dar respuestas. Y esas respuestas están dadas muchas veces por teorías implícitas o
maneras de actuar que tienen que ver con tradiciones, con teorías acerca de la enseñanza que están subyaciendo, con políticas educativas, y también con lo que la vida cotidiana de las escuelas, ¿no? Lo que está claro es que hacia los años 80 o 90 una suerte de personas dedicadas a la teoría y a la academia se empiezan a dar cuenta que no es tan sencilla esta bajada de línea de la teoría a la práctica, sino que lo que hay que tratar de hacer es un poquito, la teoría tiene que bajar a este mundo y tratar de, en condiciones de mayor simetría y trabajando como pares, tratar de reflexionar y investigar sobre la misma práctica, ¿sí? Hay toda una línea que tiene que ver con Wilfred Carr, como vimos, como Kemis, como Stenhouse, que empiezan a ver la necesidad de trabajar desde allí, desde la práctica. Y pensando en esto que hablamos en la primera clase del concepto de praxis, ¿no? Como una deliberación, una reflexión sobre la acción. Dice uno de los personas que más trabajó en este tema, que es Donald John, que dice que en toda acción práctica hay zonas indeterminadas de la práctica, zonas en donde prima la incertidumbre, la singularidad, el conflicto de valores, que están muy por fuera de lo que podría solucionarse a través de una racionalidad técnica. ¿Recuerdan lo que hablamos de la diferencia entre el conocimiento técnico y el conocimiento práctico? El conocimiento técnico tiene una simplicidad mayor en el caso de que se pueden plantear ciertas reglas, ciertos métodos universales, unívocos, sistematizados, que facilitan un poco la tarea y el conocimiento. En el caso de la práctica, del mundo de la práctica, como lo es el mundo educativo, cada situación tiene su singularidad. Cada situación plantea volver a revisar las categorías de pensamiento y de conocimiento que tiene uno. Y si pretende desarrollar un sistema homogéneo, universal, metódico, un protocolo, una receta que sirva para todas las instancias, seguramente se está equivocando. Entonces, lo que proponen estos autores, como Stenhouse, por ejemplo, es esta necesidad de establecer lo que él llama un profesor, un profesional amplio, ¿sí? Que sea capaz de reflexionar sobre la práctica, de autoanalizarse, de intentar establecer ciertos principios de procedimiento, pero muy atento a la complejidad de las situaciones. Para entender, ¿no? Dice, el conocimiento aplicado, o sea, si nosotros lo hacemos como un conocimiento meramente aplicado, procede por derivación de reglas a partir del conocimiento científico de base. Es decir, hay un conocimiento científico, que es una ciencia base, y hay una ciencia aplicada donde se aplican los conocimientos de la teoría. En cambio, en el mundo de la práctica, en el campo práctico, esto no puede aplicarse. Es muy distinto el caso del conocimiento práctico. Solo puede ser comprendido como respuesta a las exigencias que se van dando en cada momento, ¿sí? La posibilidad de realizar el autoanálisis y la investigación en la acción requiere de una sensibilidad y una capacidad de observación muy fina, ¿no? E implica también un aprender a manejarse con la complejidad, ¿sí? Hay un filósofo
Edgar Morin, que tiene todo un tratado, un trabajo hecho en relación a esto, a aprender a pensar desde la complejidad, como todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, en cualquiera de sus variantes, debe ser analizada en términos de la complejidad de la trama. No se puede analizar en términos de fragmentados, elementalistas, sino en la complejidad de la interrelación entre las distintas variables que incluyen también la intencionalidad de los agentes que están implicados. Hay un autor, Lamper, que dice, para dar cuenta de esta complejidad, ¿no? Dice, se pregunta, ¿cómo se las arreglan los profesores para enseñar? Partía del principio de que en sus acciones cotidianas el profesor enfrentaba situaciones conflictivas de valores encontrados y que su capacidad práctica consistía en manejarlos de modo de encontrar alternativas viables mediante transacciones a veces incómodas que procuraban balancear tensiones que se producen para responder a las exigencias múltiples de la enseñanza y de las valoraciones que ellas encierran. Esto quiere decir, manejarse en la complejidad implica esto, ¿no? Manejarse, saber que el camino no está tan trazado ni tan fijo, ¿sí? Stenhouse y otros autores suelen hablar, y a mí me gusta esa idea de ciertos principios de procedimientos generales, tener un conocimiento, un saber que tiene que ver con el arte de enseñar, con el oficio, pero no una receta, no un protocolo. Lo que se trata es de generar un marco de comprensión y una cierta orientación para la toma de decisiones correcta o la mejor que cada caso determine, pero sin una respuesta inequívoca, fija, como si está planteado ciertamente cuando se plantea en términos de racionalidad técnica. Esto me parece muy importante enfatizarlo, ¿no? La racionalidad técnica, si bien puede servir en términos del campo educativo, no puede reducirse solo a eso. ¿Es necesario un conocimiento técnico? Sí, seguramente que sí. ¿Es el único conocimiento que se requiere? Evidentemente no. Este autoanálisis, esta investigación, este profesional amplio que plantean estos autores, tiene la dificultad que plantea Feldman, que muchas veces con los elementos de análisis y de autoanálisis, de reflexión personal que tiene uno, es difícil, complicado, visualizar alternativas. Dice Feldman, este es el punto débil del conocimiento personal cuando se piensa en la modificación o en la mejora de la práctica. Requieren en muchas oportunidades incorporar instrumentos para su revisión. ¿Es posible lograrlo en cualquier caso desde su propio punto de vista? ¿O necesitan algún tipo de suplementación o de ayuda externa? Lo que lleva, dice, a considerar que el camino celebratorio, o sea, que lo bien que se habla de este conocimiento interno, situacional y práctico, a veces, y autónomo, a veces puede conducir a callejones sin salida, ¿no? Yo tengo ciertos elementos para analizar y si no hay un afuera o una entrada de algún otro tipo, un output que me permita mirar la situación de otro lugar, quizás no es tan fácil que ese proceso de reflexión personal y situacional pueda dar buenos resultados. Esto tiene que ver con lo más nos interesa de Feldman, como que si bien se puede ponderar esta actitud,
y criticar esta teoría vacía o abstracta fuera de las prácticas, también es cierto que hay que observar esta complejidad y ver de qué manera se puede interactuar con ella, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que plantea interesante Feldman es esto de que tiene relación con lo que dijimos antes, ¿no? Pero que esto de la vida cotidiana, o sea, la cotidianidad en la escuela en este caso, en general es una vida en la cual se tienden a reproducir las acciones pasadas. Es como el modelo que se sigue es el modelo de la tradición. La mirada o los anteojos que uno tiene es de las prácticas cotidianas, de lo que se hizo siempre. Esto está muy analizado. Por ejemplo, Agnes Heller, que es citada por Feldman, es uno de los que lo dice, ¿no? Dice: la vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales a su vez crean las posibilidades de la reproducción social. Por lo tanto, la vida cotidiana de los hombres nos proporciona al nivel de los individuos particulares y, en términos muy generales, una imagen de la reproducción de la sociedad respectiva de los estratos de esa sociedad. Esto de que en general la vida cotidiana es donde se produce la reproducción social, ¿no? Entonces, cuando uno quiere, desde las teorías críticas, generar procesos de transformación a través de la educación, si se corre el peligro, si se trabaja desde la cotidianidad y no se establecen algunos elementos que permitan esta transformación, por ahí puede verse dificultado esto. Dice Heller otra vez: el particular nace en condiciones sociales concretas, en sistemas concretos de expectativas, dentro de instituciones concretas. Ante todo, debe aprender a usar las cosas, a apropiarse de los sistemas de uso y de los sistemas de expectativas, esto es, debe conservarse exactamente en el modo necesario y posible en una época determinada, en el ámbito de un estrato social dado. Entonces, ¿cómo podemos hacer? La pregunta planteada es: ¿cómo, supóngase en el caso de la educación? En general hemos sido alumnos, después hemos estudiado, queremos ser docentes, pero estamos imbuidos, hemos internalizado como sujetos toda una serie de tradiciones y de maneras de hacer las cosas. Y a veces es complejo poder visualizar críticamente estas prácticas y ver alguna instancia que nos ilumine para un instrumento o herramienta que nos ilumine para ver otras posibilidades diferentes a las que se plantean en la cotidianidad. Entonces, para cerrar este capítulo, me parece que es interesante Feldman en el sentido de no romantizar, darle a estas instancias la complejidad que verdaderamente tienen, estas relaciones entre el afuera y el adentro, las posibilidades que marcan, no creer que hay una verdad absoluta y que quizás hay que aceptar que es necesario complementar estas miradas, no unificarlas en una sola, sino trabajar en esta dialéctica entre estas dos miradas, ¿no? Él cierra con una historia dice, 3 personas que se les tapan los ojos, ¿no? Y se les hace tocar a un elefante en distintas partes de su cuerpo. Y cuando lo tienen que describir, cada uno evidentemente va a describir a ese elefante de acuerdo a la parte del cuerpo que le tocó tocar. Y no hay posibilidades de una mirada del elefante en su totalidad. Y quizás, dice, está bueno que no haya, digamos, porque si alguien se arrogara la posibilidad de mirar a todo el elefante, estaríamos en esta idea de alguien que lo sabe todo, y se convertiría seguramente en un déspota, como podría ser este campo de la teoría, que en algún momento se constituyó como el saber,
y que los docentes debían ser quienes simplemente aplicaran el saber que estaba en otro lado. Queda esta tensión, esta mirada de mundos que deben participar en una acción común. Lo que está claro quizás es la necesidad primero de aprender a desnaturalizar las acciones sociales. Muchas veces están tan automatizadas, tan ritualizadas, que es imposible pensarlas, o imposible pensar la posibilidad de otras maneras. Entonces, adoptar una mirada crítica implica preguntarse, como la nieta de la chica esta que quería hacer la colita de cuadril, ¿no? Preguntarse por qué. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con a qué tipo de sociedad apuntamos cuando estamos educando, ¿sí? Si nosotros estamos pensando, por ejemplo, cuando nace el sistema educativo, conformar un sujeto homogéneo, un ciudadano obediente de las tradiciones, de los mandatos de la sociedad, evidentemente vamos a pensar en un tipo de educación. Si nosotros estamos pensando queremos lograr ciudadanos participativos, si queremos radicalizar los procesos de democratización, si estamos pensando no en términos de homogeneidad, sino de diversidad, de alentar la diversidad, de alentar la diferencia, de respetarla con toda su profundidad, no una mera tolerancia, sino aceptar y trabajar dentro de esa mirada de lo diferente. Evidentemente las prácticas, yo me las voy a tener que planteármelas, ¿sí? ¿Qué prácticas son coherentes con ese tipo de sociedad al cual yo quiero lograr?